Hola a todos, bienvenidos a las historias de la ciencia. Aquí, miramos hacia atrás en el largo proceso mediante el cual la humanidad ha llegado a comprender el mundo. Cómo esas exploraciones, ensayos y descubrimientos han ido transformando poco a poco nuestra forma de ver el universo y a nosotros mismos. En las historias de la ciencia, convertimos la ciencia en una narrativa. 1957. En Estocolmo anuncian el Nobel de Física en el escenario, dos jóvenes, Tsundao Lee y Chen Ningyang. Su idea suena elegante, una pregunta simple, pero peligrosa: ¿el universo es realmente simétrico? Dicho fácil, si tomas un proceso físico y lo miras en un espejo, debería verse igual. Esa regla se llama conservación de la paridad. Durante décadas, nadie la discutía como la gravedad. Ahí está, punto. Pero en 1956, ellos hacen algo incómodo, cuestionan lo obvio, proponen que, en la interacción débil, esa simetría quizá no existe. O sea, que el universo podría tener preferencias. Y entonces aparece el problema real: ¿quién lo demuestra? Porque una teoría puede ser bonita, pero la naturaleza no negocia con belleza, solo acepta datos. Y en ese momento, muy poca gente podía medir algo así con precisión. Por eso buscan a una persona, Chien-Shiung Wu. En Columbia University ya era referente en decaimiento, tenía fama de algo muy concreto, no creía en todo el mundo, dice, creía en yo lo mido. Ese tipo de científico tranquiliza, y al mismo tiempo pone nervioso porque va a comprobarlo de verdad. Le plantean la idea, ella no debate mucho, diseña un experimento. Objetivo: ver hacia dónde salen los electrones. Suena simple, no lo es. Elige cobalto 60 porque ahí manda la interacción débil. Pero hay un obstáculo clave: si los átomos están desordenados, todo se promedia como una multitud corriendo en todas direcciones. Resultado: ruido. Así que hace algo radical: ordenarlos. ¿Cómo? Temperatura casi cero absoluto, átomos casi inmóviles, luego, un campo magnético fuerte, todos alineados como soldados en formación. Ahora sí empieza la medición. Si la paridad se conserva, todo debería ser simétrico: izquierda, derecha, da igual, el universo justo. Pero no. Los datos muestran otra cosa, los electrones prefieren un lado. No es error, no es casualidad, es estadística clara. No hay música épica, no hay aplausos, solo números, pero números que pesan. El mensaje es directo: el universo no es simétrico. Décadas de configuración por defecto, desactivadas. Traducción: la naturaleza, en ciertos procesos, toma partido, no es neutral. Esto no es un ajuste menor, es cambiar las reglas del juego. Y ahora viene la parte incómoda. El Nobel de 1957 se otorga a quienes plantearon la teoría, Lee y Yang. Pero la persona que la convirtió en hecho, no aparece. Es como decir: este puente puede caerse, y luego otra persona va, lo prueba, mide todo, demuestra que sí se cae, y en la ceremonia, ella no está. En casa del herrero, cuchillo de palo. La historia no se corrige tan fácil. Ella recibió muchos premios después, pero ese, no. Y aquí está la pregunta interesante: sin su experimento, ¿qué habría pasado? Probablemente la teoría habría tardado más dudas, más escepticismo, tal vez incluso ignorada un tiempo. Porque en ciencia, convencer no basta, hay que demostrar. Y ella hizo justo eso, la parte más difícil. Así que, en el fondo, probó dos cosas. Una, la interacción débil no respeta la simetría. Y otra, más humana: en la ciencia, la verdad la deciden los datos, pero quien queda en la memoria, eso no siempre lo deciden los datos. 1912. China acaba de cerrar una etapa, y la siguiente aún no termina de arrancar, como un sistema que reinicia, pero se queda encargando. Viejas reglas todavía activas, nuevas reglas, en construcción. En ese momento nace Chien-Shiung Wu, en un pequeño pueblo de Jiangsu. El lugar es modesto, la familia, no tanto. Su padre, Wu Zongyi, era educador, pero no de los tranquilos, de los que hacen que los vecinos murmuren. Porque hizo algo poco común para la época: fundó una escuela para niñas. No por obligación, por decisión. En esos años, la agenda típica de una niña era clara: casa, más casa, y matrimonio, estudiar. Eso era territorio masculino. Pero él pensaba distinto, muy directo: si un país quiere avanzar, no puede dejar a la mitad de su población en pausa. Así que actuó escuela, alumnas, educación. Hoy suena normal, en los años 10, era casi como instalar un parche en el sistema.
Yu crece dentro de ese nuevo entorno para ella, estudiar no era un privilegio, era lo normal. No permitido sino por defecto. Y eso cambia todo. Incluso su nombre, Hyansion, suena fuerte, casi masculino, no es casualidad. Mensaje claro desde el inicio, una chica también puede ser fuerte. No como motivación, como punto de partida. En casa, el ambiente acompaña educación primero, ideas abiertas, preguntar vale más que obedecer. En otras palabras, una ventaja inicial. Mientras muchas niñas ni siquiera aprendían a leer, ella ya estaba dentro del sistema educativo. Como en una carrera, otros aún no arrancan, y ella ya dio unos pasos. Y a veces, esos pasos iniciales lo cambian todo. A quien madruga, Dios le ayuda. 1923. Tiene 11 años, entra en una escuela normal femenina en Suzhou. No solo enseñan contenidos, también enseñan a pensar. Pasa 4 años ahí, buen rendimiento, pero lo importante es otra cosa. Empieza a destacar por algo distinto, no se conforma. No es solo resolver ejercicios, es preguntar por qué. El profesor termina, y ella sigue pensando, una capa más, a veces dos. 1927. Se gradúa, trabaja un tiempo como maestra. Sí, ella también estuvo del otro lado del aula. Pero algo no le encaja. Enseñarles a ir bien, pero quiere entender más a fondo, de dónde vienen esas respuestas del libro. Así que decide seguir, y no fácil, más difícil. Alrededor de 1930 entra en la National Central University, un nivel alto para la época. Empieza con matemáticas, tiene sentido, es la base de todo. Pero pronto cambia de rumbo. Física. Porque las matemáticas describen el mundo, la física intenta explicarlo. Y eso es lo que ella quiere. Ese cambio importa porque la física experimental exige dos cosas, pensar, y hacer. Ella tiene ambas. En la universidad ya no parece solo una buena estudiante, parece alguien que investiga. Entiende teorías, sí, pero además quiere comprobarlas. Su trabajo final toca la ley de Bragg, cristales, rayos X, relación precisa. Aquí no hay espacio para aproximaciones, o coincide, o está mal. Ahí se empieza a ver su sello, atención al detalle, cuidado con el error, y una manía difícil, no confiar en el más o menos. Para ella, más o menos igual a problema. En la vida puede parecer exigente, en un laboratorio, es oro. Después de graduarse, entra en investigación, ya no son ejercicios de clase, son preguntas sin respuesta. Y en ese punto, deja de ser alguien que será científica. Ya está haciendo ciencia de verdad. Agosto de 1936, tiene 24 años y Chien Seung-woo toma una decisión grande. Se va de China, destino, Estados Unidos. No es viaje, es apuesta. Curiosamente, no apunta primero a Berkeley, solicita a la University of Michigan. Pero cambia de idea, el motivo. Muy simple, y muy claro allí, a las mujeres no se les permitía entrar por la puerta principal de ciertos clubes. Lo escucha, y descarta. Su lógica: si ni siquiera puedes entrar por la puerta, ¿qué ciencia vas a hacer dentro? Así que redirige nuevo destino, University of California, Berkeley. Otoño de 1936 llega a California. Berkeley, en ese momento, es el centro de control de la física nuclear, uno de los lugares más potentes del mundo. La figura clave, Ernest Lawrence, el hombre que creó el ciclotrón en 1931, una máquina para acelerar partículas a energías enormes, herramienta de frontera. El ambiente es intenso, no se habla del mundo, se desmonta. Cada día, algo nuevo, partículas nuevas, resultados nuevos. Y ella entra directo en ese ritmo. No tarda en integrarse en experimentos nucleares y elige camino con precisión. Física experimental. No porque sea más fácil, al contrario, porque ahí es donde la teoría se pone a prueba. 1937. Estalla la guerra entre China y Japón. Su plan original era volver tras estudiar, se rompe. Decide quedarse a investigar. Ese mismo año entra al posgrado, equipo de primer nivel, laboratorios de primer nivel, presión, también de primer nivel. Empieza con decaimiento, un tema central, núcleos inestables. Problema: la teoría no está completa, los datos tampoco. Ahí encuentra su espacio. Su estilo empieza a notarse: precisión, control del error, resultados repetibles. No le interesa que parezca correcto, quiere que sea correcto. 1938-1939 publica de forma constante, buen ritmo para alguien joven. Pero no solo sigue instrucciones, mejora métodos. A quien bien mide,
mejor entiende. 1940. Doctorado tema, decaimiento. Dato clave porque años después, volverá ahí, y cambiará la física. Pero el siguiente paso no es sencillo. Principios de los 40. El entorno académico en EU no es amable ni con mujeres ni con asiáticos, ella tiene ambas barreras. Pasa por Smith College como profesora, luego, en 1942, llega a Princeton University. Aquí hay un detalle importante, es la primera mujer en enseñar física allí, no estudiante profesora. Un pequeño cambio, que en ese contexto es enorme. Ese mismo año, el 30 de mayo, se casa con Luke Yuan, se conocieron en Berkeley, clásico caso de laboratorio. Pero su dinámica no es la típica. No es uno investiga y otro apoya, ambos investigan, ambos discuten. Su rutina es casi predecible, experimentos de día, física por la noche. Hablan de otras cosas, a veces, pero casi siempre vuelven a lo mismo. Dios los cría, y la física los junta. 1944. Da otro paso clave, se incorpora a Columbia University. Y ahí entra, de lleno, en el núcleo de la física estadounidense. 7 de diciembre de 1941, ataque a Pearl Harbor. Al día siguiente, Estados Unidos entra en guerra. Y de pronto, los laboratorios cambian de rol, ya no es solo entender el mundo, ahora también es influir en él. En 1942, el ejército lanza un proyecto secreto, el Proyecto Manhattan. Objetivo claro, tiempo mínimo, cero margen para errores. Mientras tanto, Chien Seung-woo está enseñando en Princeton University, acaba de casarse, la vida parecía estabilizarse. Pero como dice el refrán, cuando el río suena, agua lleva. La historia ya venía con fuerza. 1943. Se traslada a Columbia University, un punto clave del proyecto. No trabaja en los Alamos National Laboratory, pero eso no significa que su papel sea menor. Su misión suena simple: arreglar problemas experimentales. En realidad, era una pesadilla técnica. Porque muchos datos nucleares eran imprecisos, especialmente en el decaimiento beta. Y aquí hay un detalle importante: si los datos iniciales fallan, todo lo demás falla detrás. Como empezar un viaje con la brújula rota. Su trabajo era corregir ese punto de partida. En 1944, estudia el comportamiento del uranio en difusión gaseosa, clave para el enriquecimiento. Sin ese paso, no hay bomba. También analiza cómo se distribuyen los electrones en la fisión, eso define cómo ocurre la reacción. Su estilo era muy claro. Precisión, repetición, verificación. Si alguien medía una vez, ella medía 3, si algo parecía correcto, lo volvía a comprobar. Porque, como se dice en español, más vale prevenir que lamentar. Sus colegas lo tenían claro, ella encontraba errores que otros ni veían. En tiempos de paz, eso es rigor; en tiempos de guerra, eso es decisivo. A finales de 1944, resuelve un problema técnico con el espectro beta, llevaba tiempo atascado. No por falta de intentos, sino por falta de resultados fiables. Ella rediseña el experimento, mide de nuevo. Y esta vez, los datos se estabilizan. Eso cambia todo. Ahora las teorías tienen números en los que confiar, el proyecto avanza más rápido. Sin ella, no se detiene, pero sí se retrasa. Y en guerra, el tiempo pesa. Aquí aparece una tensión incómoda. Ella hace física fundamental, pero el objetivo final es un arma. No toma decisiones políticas, pero su trabajo forma parte del resultado. Muchos científicos se enfrentaron a esa misma pregunta: ¿hacerlo, o no? Ella eligió hacerlo. Porque la guerra ya estaba en marcha y la ciencia ya estaba dentro. 16 de julio de 1945, primera prueba nuclear, Trinity Test. Agosto de 1945, Atomic Bombings of Hiroshima and Nagasaki. El mundo cambia de golpe. La guerra termina poco después. Y la ciencia, acaba de demostrar que puede alterar la historia. No lanzó ninguna bomba, no estaba en la cadena de mando. Pero sus datos estaban dentro del sistema. Después vendrían las preguntas: ¿hasta dónde llega la responsabilidad de un científico? No hay respuesta única. Ella no escribió largos manifiestos. Hizo otra cosa. Volvió al laboratorio. Porque, al final, su lenguaje siempre fue el mismo. Medir, comprobar, entender. Entre 1943 y 1945, cambió de rol. De investigadora académica, a pieza clave en un proyecto nacional.
No era la más visible pero sí una de las más fiables. No diseñó la bomba pero hizo que los detalles funcionaran. Y en proyectos así. Los detalles lo son todo. Septiembre de 1945. La guerra acaba de terminar. Las luces del laboratorio vuelven a encenderse. Y Chien Seung-woo regresa a los suyos experimentos. Pero no cualquiera los difíciles. 1946. Se instala oficialmente en Columbia University. El nivel es altísimo, el entorno también. Podría haber elegido algo más cómodo, no lo hace. Sigue con el decaimiento beta, uno de los problemas más enredados de la física nuclear. ¿Por qué? Porque la teoría ya existía, pero los datos no eran lo suficientemente precisos. Muchos resultados eran más o menos correctos. Y ella no trabajaba con más o menos. Entre 1947 y 1950 publica sin parar, pero todo gira en torno a una sola obsesión. Medir bien. Mejorar detectores, rediseñar experimentos, reducir errores invisibles. Sus resultados tenían algo especial, otros podían repetirlos, y obtener lo mismo. En física, eso vale oro. Como dice el dicho, obras son amores, y no buenas razones. Aquí las obras eran datos reproducibles. 1952. Es nombrada profesora asociada. No es solo reconocimiento, es una señal clara. Ya es una referencia. A principios de los años 50, en los pasillos académicos circulaba una idea muy simple: problema con el beta, habla con U. No porque fuera la más famosa, sino porque era la más fiable. Más adelante, convierte todo ese trabajo en un libro, nada de divulgación ligera. Un manual serio. 1965. Publica Beta Decay. Se vuelve referencia estándar. No porque sea fácil de leer, sino porque es preciso. Y eso, en ciencia, pesa más. En clase era igual, directa, exigente. Si un informe tenía fallos, lo señalaba sin rodeos. No sugería, corregía. Porque para ella, casi correcto era simplemente incorrecto. 1958. Da otro salto. Profesora titular y miembro de la National Academy of Sciences. En ese punto, ya está en la cima de la física experimental. No como promesa, como realidad. Y justo entonces, aparece un problema. Primavera de 1956. Dos teóricos revisan datos antiguos, Tsundao Lee y Chen Ninyang. Se fijan en una idea que nadie cuestionaba. La conservación de la paridad. En palabras simples, el universo debería comportarse igual frente a un espejo. Durante décadas, se aceptó sin discusión, casi como la gravedad. Pero ellos dudan. Junio de 1956 revisan los experimentos existentes. Y encuentran algo incómodo. En las interacciones débiles, nadie había comprobado realmente esa simetría. Todo el mundo asumía, nadie medía. Como tener una función activada por defecto, sin saber si realmente existe. Así que lanzan la pregunta: ¿la naturaleza es realmente simétrica en este caso? La comunidad se divide. Algunos ven una oportunidad, otros, una pérdida de tiempo. Porque si estaban equivocados, habría que reescribir parte de la física. Pero ellos lo tenían claro. Esto no se resuelve con debates. Se resuelve con experimentos. Y no cualquier experimento, uno extremadamente preciso. Entonces buscan a alguien. Alguien que reduzca el error al mínimo, que no se deje influir por expectativas teóricas, que confíe en los datos por encima de todo. El nombre aparece rápido. Verano de 1956 la contactan. Sin adornos, sin promesas. Solo una pregunta: ¿se puede medir? Ella no responde de inmediato. Primero revisa el problema, luego los datos existentes. Y entonces entiende algo. Si es cierto, es un terremoto científico. Si no lo es, hay que descartarlo con absoluta claridad. No hay punto medio. Su decisión es simple. Hacer el experimento. Porque, al final, como dice otro refrán, la verdad se ve en los hechos. Y en su mundo los hechos se llaman mediciones. Julio de 1956. Chien Seung-woo acepta el desafío. No es un problema cualquiera, es de esos que, si salen mal, cambian las reglas del juego. Objetivo claro: poner a prueba la simetría del universo.
Necesita un proceso adecuado. Elige el decaimiento beta del cobalto 60. No por casualidad ahí manda la interacción débil justo donde la teoría empieza a tambalearse. Pero aquí viene lo complicado. No es hacer el experimento, es hacerlo limpio. Ella quiere medir una cosa muy concreta, hacia dónde salen los electrones. El problema es el caos. Si los átomos están desordenados, todo se promedia. Como una multitud corriendo en direcciones distintas, el resultado final, ruido. Así que cambia el juego. Necesita orden, mucho orden. Otoño de 1956 colabora con el National Bureau of Standards en Washington. Empieza a construir las condiciones. Paso 1, frío extremo. No hace frío, hablamos de temperaturas cercanas al cero absoluto. Átomos casi inmóviles. Paso 2, campo magnético intenso. Alinear los núcleos. Como si todos los pequeños imanes del sistema miraran en la misma dirección. Paso 3, estabilidad total, nada de vibraciones, nada de interferencias. Un entorno, silencioso. Solo entonces, mide. Diciembre de 1956, momento clave. Los detectores funcionan, los datos empiezan a llegar. Nadie sabe qué va a pasar. Si la simetría se cumple, todo debería ser perfectamente equilibrado. Izquierda-derecha igual. Pero no. Los datos empiezan a inclinarse. Una dirección gana. No es casualidad, se repite. Ella no se precipita. Repite el experimento, cambia parámetros, vuelve a medir. Mismo resultado. Enero de 1957. Ahora sí, datos estables, errores bajo control. Conclusión clara, los electrones tienen preferencia de dirección. Eso significa algo enorme. El espejo, no devuelve lo mismo. El universo no es perfectamente simétrico. 15 de enero de 1957, todo listo. Resultados ordenados, paper en preparación. Comparte datos con los teóricos. Y al mismo tiempo, otros equipos prueban el mismo problema por vías distintas. Coinciden. Como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Enero de 1957, la noticia corre. Sin redes sociales, pero rápido. Porque el golpe es fuerte. Décadas de suposiciones, se caen de golpe. Sin transición, sin aviso. Esto no suele pasar así en ciencia, normalmente las teorías se ajustan poco a poco. Aquí no. Se reescribe. La reacción es inmediata. Primero, sorpresa, luego, aceptación. Porque los datos son sólidos, sin grietas. Febrero de 1957, publicación oficial. La simetría de paridad, no se conserva. ¿Y eso qué implica? Que la naturaleza, en ciertas interacciones, tiene preferencia. No es neutral, elige lado. Eso obliga a cambiar la teoría. La física de partículas entra en otra etapa. Más adelante, el modelo estándar incorporará esta asimetría. Pero todo empieza aquí. No es una conclusión pequeña. Es una puerta. Hacia algo más profundo. Y lo más importante. No nace de una idea elegante ni de una ecuación bonita. Nace de datos. Ella no demuestra que tenía razón. Hace algo más difícil. Deja que la naturaleza hable. Y la respuesta es clara. El universo, no es un espejo. 31 de octubre de 1957, Estocolmo. Se anuncia el Nobel Prize in Physics. 2 nombres. Tsundao Lee, Chen Ninyang. El motivo es claro, propusieron que, en la interacción débil, la simetría podía fallar. Hasta ahí, todo correcto. Pero hay un silencio incómodo. Falta un nombre. Chien Seung-woo. La persona que, meses antes, había hecho el experimento decisivo, la que convirtió una idea arriesgada en un hecho comprobado. No aparece. Y esto no pasa desapercibido. No años después, semanas. Noviembre de 1957, en la comunidad científica ya se comenta. No en titulares, en pasillos. Dudas en voz baja. Porque hay algo básico que todos entienden. Sin experimento, no hay confirmación, sin confirmación, no hay teoría sólida. El trabajo de uno fue de apoyo. Fue el punto de inflexión. Su experimento con cobalto 60 no dejó margen. No había ambigüedad. Solo una respuesta. Algunos físicos lo dirían después sin rodeos, eso fue la prueba clave.
Ahí empieza el debate. Primera pregunta, ¿qué pesa más, la idea o la verificación? En muchos casos, ambas se reconocen juntas. Aquí, no. Segunda cuestión, el contexto. Años 50. Pocas mujeres en física, aún menos en la élite experimental. Su posición ya era una excepción. Tercera capa, ¿cómo funciona el reconocimiento en ciencia? Las teorías suelen quedarse con la narrativa, los experimentos, a veces, quedan como ejecución. Pero este no era un experimento rutinario. Era diseño propio, control extremo, validación independiente. Eso no es seguir instrucciones, eso es crear conocimiento. 10 de diciembre de 1957, ceremonia en Estocolmo. Los premiados suben al escenario, dan sus discursos. Todo transcurre con normalidad. No hay menciones, no hay aclaraciones. Y como dice el refrán, lo escrito, escrito está. La historia queda fijada así. Con el paso de los años, la conversación no desaparece. Muchos no están de acuerdo, pero el resultado no cambia. Uno recibe el Nobel. Recibe otros reconocimientos como el Wolf Prize in Physics en 1978. Importante, prestigioso. Pero no es lo mismo en el imaginario público. Algunos colegas lo dirán claramente. Sin su experimento, la teoría habría tardado mucho más en aceptarse, quizá incluso habría sido ignorada por un tiempo. Pero los registros oficiales cuentan solo una parte. Dos nombres, el tercero ausente. Y eso abre una pregunta más profunda. No sobre quién tiene razón, sino sobre cómo se reparte el mérito. Cómo se valora, medir frente a imaginar quién entra en la memoria colectiva, y quién queda al margen. El contraste es directo. Quienes plantearon la pregunta, reciben el premio. Quien dio la respuesta, no. No es el único caso en la historia. Pero sí uno de los más conocidos. Porque aquí todo era evidente. El impacto, la evidencia, la ausencia. Todo demasiado claro para no generar dudas. Después de 1957, la física dejó de ser perfectamente simétrica, no es una metáfora bonita, es un cambio en las ecuaciones. La violación de la paridad entró en los libros y con eso, la interacción débil tuvo que reescribirse desde cero. A finales de los 50, gente como Richard Feynman empezó a ajustar el marco teórico, nació poco a poco la famosa estructura VA. La idea clave, la naturaleza, en ciertos procesos, sí tiene preferencias. Como dice el refrán, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Durante décadas nadie quiso mirar, hasta que los datos obligaron. En los años 60, todo se acelera, nuevas partículas, nuevas teorías y, con el tiempo, el famoso modelo estándar. Ese edificio tiene muchos pilares, pero uno de ellos arranca en aquel experimento de 1957. Pero no solo cambió la teoría, cambió la forma de hacer ciencia. Antes bastaba con más o menos coincide después de ella, eso ya no sirve, ahora es, mide mejor, o no publiques. Su estilo se volvió referencia, temperaturas extremas, campos magnéticos controlados, obsesión con el error sistemático. Quien mucho abarca, poco aprieta, ella hizo lo contrario, se enfocó en medir bien una cosa, y eso cambió muchas. Ese enfoque saltó de la física de partículas a la nuclear, e incluso a la materia condensada y también fuera de la física pura. En ingeniería nuclear, los datos de desintegración empezaron a ser más fiables. En medicina, los isótopos radiactivos se volvieron herramientas, por ejemplo, el PET diagnóstico basado en entender cómo decae un núcleo. Nada de esto apareció de la noche a la mañana, esa acumulación, y ella está en uno de los primeros nodos clave. En los 60, además, puso orden a todo ese conocimiento. Su libro Beta Decay se convirtió en referencia no porque fuera fácil, sino porque era preciso. En paralelo, algo más empezó a moverse: la sociedad. En los 50, casi no había mujeres en física. En los 60, empieza a cambiar, despacio. Ella no solo era buena, era visible. Profesora en una universidad top, investigadora en primera línea, eso importa. Caminante, no hay camino, se hace camino al andar. Muchos caminaron después, pero alguien tuvo que empezar. En 1975, otro hito: primera mujer presidenta de la Sociedad Americana de Física. No es solo un título, es una señal de cambio. En 1978, llega el reconocimiento con el premio Wolf. Tarde, sí, pero claro. Aún así, su impacto no está solo en premios ni teorías, está en el método. Cómo diseñar un experimento, cómo desconfiar del resultado fácil, cómo perseguir ese 0.1% que no cuadra.
Sus estudiantes lo recuerdan bien, le entregabas un informe, y ella lo leía línea por línea. Si algo no cerraba, lo señalaba sin rodeos. Porque para ella había dos estados, correcto, o repetir. Nada de zonas grises. También hablaba claro fuera del laboratorio sobre mujeres en ciencia, sobre oportunidades sin adornos con datos. En casa, la física seguía con Yuan Jialiu, su pareja, las conversaciones no se apagaban al salir del laboratorio, trabajo y vida mezclados sin compartimentos. En sus últimos años, viajó, enseñó, compartió menos experimentos, más legado. Pero el núcleo no cambió, experimento, datos, realidad. Porque al final, su mensaje era simple. En ciencia, puedes discutir todo lo que quieras, pero, como dice otro refrán, contra hechos no hay argumentos. Y ella dedicó su vida a producir esos hechos. A partir de los años 70, el nombre de Chien Seung-woo ya no era una nota al pie, era parte del núcleo de la historia. En 1976 recibe la Medalla Nacional de Ciencia de La entrega es en la Casa Blanca a los 63 años. No es un premio por una idea puntual, es por haber cambiado cómo se hace la física. 2 años después, otro reconocimiento, el premio Wolf, motivo claro, sin rodeos, desintegración y violación de paridad, dos palabras que ya eran sinónimo de su trabajo. En los 80, baja el ritmo de laboratorio pero no desaparece, se mueve a otro frente, charlas. Universidades. Debate. Se retira formalmente de Columbia en 1981, formalmente es la palabra clave porque sigue viajando, sigue enseñando, sigue discutiendo física como si nada. Su estilo no cambia, directa, sin adornos, primero el resultado, luego todo lo demás. Como dice el refrán, al pan, pan y al vino, vino. Ella nunca maquilló los datos. En los 90 aún aparece en congresos, más lenta quizá pero igual de clara. 1997, febrero, Nueva York, muere a los 84 años. No hay espectáculo, no hay titulares masivos, pero en la comunidad científica, la reacción es inmediata. Los mensajes coinciden en una idea: cambió la física desde el experimento. Y aquí viene la parte incómoda. El Nobel de 1957 no cambió, su nombre no aparece, eso sigue igual. Pero hay otra cosa que tampoco cambió, la evidencia experimental de la violación de paridad, Seil, de su laboratorio. Y eso no se borra. Los libros no reescriben datos, los artículos no cambian autores, la ciencia tiene una memoria más dura que los premios. Al final, su vida deja dos huellas. Una en listas de premios, otra en las leyes de la física. La primera se discute, la segunda no. Un antiguo alumno recordó algo que ella repetía mucho: que hablen los datos. No era una frase bonita, era una regla. Desde su doctorado en 1940 pasando por 1957 hasta sus últimos años enseñando. Siempre lo mismo. No buscaba aprobación, buscaba verificación. Porque en ciencia, como dice otro refrán, la verdad se hila a la luz. Y en su caso, salió en forma de números fríos, precisos, imposibles de ignorar. Las personas que realmente cambian el mundo suelen ser aquellas que simplemente han pensado un paso más que los demás. Si esta historia te ha hecho reflexionar un poco, dale me gusta, síguenos y guárdala para más tarde. Nos vemos en el siguiente personaje. Hasta pronto.